Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos los que se fueron sumando en los últimos minutos y los que ya estaban conectados desde hace rato, una vez más. Como les decía, mi nombre es Mariana, los voy a estar acompañando hoy en este que es el primer encuentro en el año 2017 del Global Entrepreneurship Development Project. Un gusto tener a Matilde con nosotros el día de hoy, un gusto tenerlos a todos ustedes también que se están conectando ya desde Argentina, Venezuela, Bolivia, México, desde diversos lugares. Muchísimas gracias por conectarse y muchísimas gracias ya de antemano por participar, porque justamente la idea es esta, que este encuentro sea un encuentro de interacción, dialogado, en el que Matilde nos pueda compartir su experiencia y sus conocimientos, que son muchos en esta temática, y que a la vez ustedes puedan compartir con ella sus inquietudes o, por qué no, sus conocimientos y experiencias que puedan estar relacionados y sus opiniones. Matilde es doctora en Ciencias de la Atmósfera y especialista en cambio climático. Ha brindado charlas en diferentes países y ha asesorado a distintas instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Es profesora y es directora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera en la Universidad de Buenos Aires. Hoy, bueno, como les decía, va a compartir con nosotros sus conocimientos sobre el tema del cambio climático en general, su definición y sobre su relación con la creación o la adaptación de negocios existentes o de nuevos emprendimientos. Bueno, para quienes ya hayan participado y también para los nuevos, los invito a participar. Me pueden avisar cuando quiera que les active el micrófono, así dialogan, señalándolo, apretando el botón con el simbolito de la mano que tienen arriba del cuadro de chat. Si presionan ese botón una vez, yo ya voy a saber que quieren hablar o preguntar algo y de esa manera les voy a poder activar el micrófono. Ahora sí, bienvenida Matilde, puedes ir activando tu micrófono y ya te dejo el mando para que bueno, hables de lo que vos sabes. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por la invitación, les decía. Muchas gracias por querer participar de esto. Un poco vamos a compartir algo de los conocimientos que tenemos sobre el tema de cambio climático desde el punto de vista de las ciencias de la atmósfera, o sea, desde el punto de vista de los meteorólogos que estudiamos el tema de cambio climático y tratando de ver un poco cómo esto podría despertar o generar nuevos emprendimientos o negocios en estos temas. Así que yo voy a hablar, por supuesto, me encanta que me interrumpan y que me hagan preguntas en el medio si algo no entienden. Prefiero que vayamos lento, pero que todos estén conformes con lo que estamos hablando, y si tienen algo para compartir, como decía recién Mariana, sería genial también. Así que, bueno, comienzo entonces con la presentación. Bueno, la presentación entonces, de lo que vamos a hablar básicamente del cambio climático, por eso puse esa primera transparencia. Vamos a ver si tenemos más o menos claro de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático, o sea, qué es el cambio climático, de qué estamos hablando cuando hablamos de cambio climático. ¿Qué nos preocupa del cambio climático? Porque generalmente cuando uno habla de cambio climático, lo primero que surge es una preocupación, ¿no? Algo como que, uy, qué grave va a ser esto, así que vamos a hablar un poco de esto. Y vamos a tratar de ver entre todos, un poco con sus experiencias, qué relación puede tener esto con potenciales negocios, ¿no? ¿Qué nuevas oportunidades podrían aparecer con el tema del cambio climático? Cuando uno habla cuando uno da una clase e introduce un tema, lo primero que pone es una definición. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cambio climático? Y bueno, cuando hablamos de cambio climático, hablamos, una definición muy general es esta, ¿no? Es una variación del estado del clima, identificable en las variaciones del valor medio, que persiste durante largos periodos de tiempo, generalmente decenios o periodos más largos. Entonces ahí empezamos a ver qué quiere decir cada cosa. El clima, sabemos que el clima, lo que les quiero mencionar es que el clima es diferente del tiempo, ¿no? Lo que en inglés se llama weather, sería el tiempo, lo que pasa día a día, y el clima son condiciones más estables. Cuando hablamos de clima, hablamos de un clima polar,
un clima templado, un clima desértico, o sea, son ciertas condiciones que se mantienen con una cierta estabilidad. Cuando decimos clima, variación del estado del clima, identificable, bueno, los científicos decimos que es identificable cuando estadísticamente podemos comprobar que hubo una variación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que primero tenemos que haber podido observar el clima durante mucho tiempo para ver si hubo o no hubo un cambio, y que podemos probar que hubo un cambio, una variación, un aumento, una disminución, un cambio en ciertas condiciones. A eso llamamos identificables. En variaciones del valor medio, porque generalmente cuando hablamos de cambio de temperatura, uno piensa, el primer valor que surge es el valor promedio, y que esa variación persiste durante largos periodos de tiempo. Quiero decir, no porque un día haga más calor, o porque un día llueva más, eso es un cambio climático, ¿no? Tiene que permanecer largos periodos de tiempo. Y para nosotros, los meteorólogos, los físicos que estudiamos el clima, largos periodos de tiempo son décadas, decenios, o periodos más largos, una centuria. Entonces estamos en esa escala, ¿no? Escala de decenios a cientos de años. Y de eso hablamos cuando hablamos de cambio climático. Un cambio que se produjo en el clima y que sabemos se va a producir en los próximos decenios o centurias, ¿sí? O sea, de esa escala temporal estamos hablando. Entonces, cuando hablamos nosotros de cambio climático, lo primero que nos surge es cambios en la temperatura. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos la serie de temperatura media global que se produjo año a año, desde el año 1850 hasta el último registro que se tenía en este informe, que era el 2013. Como ustedes ven, la temperatura desde 1850 hasta el 2013, que sería este caso, varía año a año. Entonces vemos que hay fluctuaciones. Un año está un poquito más caliente, un año está un poquito más frío, un año un poquito más caliente, un año un poquito más frío. Pero claramente, desde comienzos del siglo XX, vemos que hay un aumento sistemático de esta temperatura. Un aumento sistemático que cuando lo comparamos, qué es lo que pasó en un comienzo del siglo XX, a qué es lo que pasó actualmente o los últimos años, el último decenio, hay un aumento significativo de temperatura. Y ese aumento es de aproximadamente 1 grado. Esto parece muy poco, parece insignificante, ¿no? Pero en realidad esta serie de temperatura lo que nos da es un valor por año de la temperatura promedio global, todo el planeta, desde los polos hasta el Ecuador, los océanos, la Tierra, y un valor por año, o sea, verano, invierno, día, noche, todo promediado en un valor. Cuando yo promedio todo me da esta variabilidad, y 1 grado de variabilidad, no llega al grado, pero 0,89, 0,85, es muchísimo. Esto es lo que ya sucedió. O sea, este es el cambio climático, lo que nosotros llamamos cambio climático observado. De esto hablamos cuando hablamos de cambio climático. El cambio climático ya está entre nosotros, claramente. La temperatura se venía manteniendo en ciertos niveles y ahora estamos en un nivel superior. ¿Cuán superior estamos? ¿Cuánto más arriba? Cuando miramos en particular, si esta serie la extendemos hasta el presente, el año 2013 terminaba la curva anterior, 2014 fue un año caliente, 2015 fue el año récord absoluto de lo registrado. Y recuerden que cuando yo digo registrado, digo, esta temperatura se tomó de la misma forma, desde el comienzo de 1850 hasta el presente. Y por eso vemos que hay un cambio muy significativo. No hay cambio en el instrumental, no hay cambios en la forma de medir, es una forma consistente, homogénea, que podemos verificar. Entonces, 2015, ¿qué pasó? El 2015 fue el año más caliente registrado, fue un año que se ve aquí la puntita del año 2015 bastante más arriba que el 2014, y bastante más arriba que un promedio del siglo XX. El 2015 solo casi fue 0,9 grados encima del promedio del siglo XX. O sea que ya estamos en valores bastante elevados. El 2015 además fue un año particular porque hubo un efecto de Niño muy significativo.
El Niño, para los que viven en Ecuador, Perú, lo conocen bien, Colombia. El Niño es un fenómeno natural que ocurre de vez en cuando, y el 2015 fue un Niño bastante significativo y muy fuerte, y eso ayudó a que la temperatura fuera muy elevada. Entonces, claramente, ¿qué es lo que pasó? Sabemos que la temperatura cambió, y cambió mucho, y aumentó mucho y significativamente. Ahora, sabemos mucho más. El clima es una conjunción de cosas, no solo la temperatura. Sabemos que han cambiado otras partes del clima. Y acá lo que está esquematizado en este esquemita es qué es lo que sabemos de lo que subió o de lo que disminuyó. Las flechas para arriba indican aumentó, las flechas para abajo disminuyó. Entonces, por ejemplo, sabemos que la temperatura del aire aumentó muy significativamente, sí. La temperatura del aire sobre el mar aumentó significativamente. La temperatura del mar aumentó significativamente. Aumentó la temperatura del mar y además entonces eso hizo que aumentara el contenido de calor. Y que aumentó el contenido de calor hizo que aumentara el nivel del mar. El nivel del mar ha aumentado, viene aumentando significativamente, y el principal factor de aumento del nivel del mar, ustedes saben cuál es. ¿Alguno sabe cuál es el principal factor o le quiere comentar? A ver si alguien, veo que Pilar, que está, si no me equivoco, Pilar desde Bolivia había puesto el check verde cuando hablaba sobre el Niño, supongo que quiso decir que lo conocía también. No sé si alguien quiere levantar manito para responder esta pregunta o poner algún check verde o responder por el chat. Si tienen alguna idea sobre este tema o alguna suposición. De lo contrario, si no, seguimos. A ver, ahí veo Darío que está acompañado, no está solo, sino que está con un grupo de personas mirando. Ahí les voy a activar el micrófono. Ahí está, hola Darío, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Mariana? Hola, Matilde. Muchas gracias. ¿Me están escuchando bien? Sí. Bien. Bueno, nada, hablando de Matilde, tiraba la pregunta de si tenemos idea de qué factores pueden estar interviniendo. Me parece que en el gráfico anterior, en el que mostrabas la progresión desde 1850 para adelante, hablando económicamente, ya que vamos a tocar el tema de negocio, empezó la era industrial y empezó con ello todo un cambio del ser humano, de aglomerarse en ciudades, de producir en cantidades, de utilizar recursos que por ahí no son renovables, o de producir cosas incluso que dañan, no son amigables, no son compatibles con el medio ambiente, el uso inadecuado del agua. Y aparte el crecimiento demográfico, somos más personas. Yo digo, si en mi casa nos juntamos 10 ya hace calor, pero si nos juntamos 20 no podemos estar más. Asumo que al planeta le debe pasar más o menos lo mismo. Pero bueno, son indicios que tengo de, no sé si estaré más o menos ondeado, pero indicios que tengo de por dónde están las cosas. No sé, mi compañero acá está Facundo y está María Celina, que no se la ve en cámara, pero ahí aparece. Y buenas tardes. Acá en Córdoba hay un factor que estamos sufriendo bastante, que es la deforestación también. Es increíble cómo repercute en el clima, en la retención del agua y en todo eso. Así que es muy importante. Acá en Córdoba están luchando bastante por eso. Bien. ¿Sí? Bueno. Sí, adelante Matilde. Ok, perfecto, sí, justamente eso es la conjunción de todas las acciones que el hombre ha hecho sobre el clima, ¿no? Lo que está graficado en este esquema es el cambio climático debido, principalmente yo les decía, ¿qué sabemos sobre el nivel del mar? El nivel del mar aumentó principalmente porque aumentó la temperatura del agua. Y al aumentar la temperatura del agua, aumenta el volumen del agua. Al aumentar el volumen, aumenta el nivel del mar. Y si a eso le agregamos que además se derritieron las nieves y los glaciares, que también colaboran para aumentar la cantidad de agua que va sobre el mar, esto generó el aumento del nivel del mar. Entonces, en general, estos son los cambios observados del clima solamente. Ahora vamos a ir hacia los impactos que juntan toda esa información que ustedes mencionaban.
Sí. ¿Sí, Matilde? No, continúa, ahí está. Sí, sí. Entonces, estos son los cambios observados en valores medios, ¿no? Todo lo que está esquematizado acá. Pero en el día a día, un poco lo que mencionaban las personas de Córdoba, que ahora vamos a ir un poquito más allá, vamos a ir con respecto a eso, en el día a día lo que se ve fuertemente es el cambio en los valores extremos. Y cuando nosotros hablamos de cambio en los valores extremos, hablamos que, por ejemplo, aumentaron los periodos de calor y las olas de calor. Disminuyeron los periodos fríos, los días y las noches fríos. ¿Por qué nosotros hablamos de días y noches? Porque la temperatura se mide con temperatura máxima y temperatura mínima. La temperatura máxima es la que se mide durante el día. Y la temperatura mínima es la que se mide la que mide lo que pasó durante la noche. Y ambas temperaturas aumentaron muy significativamente. En particular, les quiero marcar cómo nosotros notamos en el día a día estos cambios climáticos. ¿A qué se deben estos cambios climáticos? Este es un ejemplo de una ola de calor. Una ola de calor que ocurrió en el año 2010, parece la prehistoria, pero fue una de las grandes olas de calor que ocurrió en la ciudad de Moscú. La ciudad de Moscú es una ciudad fría, ¿no? Es una ciudad fría que julio, pleno verano, ¿qué pasó en julio de 2010? Que generó una ola de calor tan intensa que se duplicaron y triplicaron las muertes, por ejemplo, en la ciudad de Moscú. La ciudad de Moscú es una ciudad fría que, por ejemplo, en julio, en promedio, ¿cuántos días tiene temperatura máxima mayor a 25 grados? En promedio tiene 9 días, o sea, es una ciudad bastante fría, porque tiene solamente 9 días cuya temperatura máxima supera 25 grados. Ahora, ¿qué pasó en julio de 2010, que fue la ola de calor? Los 31 días del año superaron los 25 grados. Entonces, ¿cómo se refleja este aumento de temperatura en el día a día? Se refleja principalmente en que cada vez tenemos más casos de temperaturas que superan un umbral que antes era poco común, ¿no? Cada vez tenemos más casos. Entonces, en el día a día, esto es lo que ocurre desde el punto de vista climático. Ha aumentado la frecuencia de eventos extremos, en particular de temperatura, pero también de lluvias, como lo estamos viendo. Lo que les quería mostrar en este gráfico, que espero que lo vean bien, yo lo veo medio borroso, pero es qué pasó con estas temperaturas máximas extremas, qué pasó a lo largo de los años desde el comienzo del siglo XX al presente. Todas estas zonas que están en naranja, rojo, negro, han aumentado en general entre 8 y más de 12 días cada 10 años. ¿Esto qué quiere decir? Que en toda esta zona, por ejemplo, han tenido cada año un día que superaba el umbral. Ese umbral que en cada lugar es muy significativo, cada día tuvieron un día más, o sea, en 10 años tuvieron 10 días más cálidos, ¿sí? En toda esta zona de Centroamérica, México y el norte de América del Sur. Y el sudeste de América fue lo más significativo, pero en todos lados en general ha aumentado esto. Entonces, este cambio de temperatura media global que les mostré al principio, que apenas llegaba al grado, se manifiesta muy claramente en los aumentos de extremos de temperatura. Y estos extremos de temperatura, como olas de calor, han aumentado en toda Sudamérica. Les puedo decir el ejemplo de Buenos Aires o el ejemplo de Rosario, ciudades que, como decía recién, además del aumento de temperatura natural del clima, digamos, se agrega un aumento de población muy significativamente y las ciudades crecen en sí mismas, generando lo que se llama isla de calor urbana. En la ciudad de Buenos Aires, desde el año 1960 al presente, aumentó 3.5 veces, casi 4 veces más olas de calor en apenas 40 años. O sea que vemos que el cambio climático se ha generado, el cambio climático está. Sí, ¿hay una pregunta o no? ¿Sigo? Sí, ese ruidito en realidad es otra cosa, pero de hecho Carlos sí. Salazar desde México tenía la manito levantada, estaba esperando que terminaras con esto para avisarte, pero si querés seguir adelante y Dale. apenas termines esta, le damos la palabra.
Entonces, el cambio climático se manifiesta muy claramente en estos valores medios que parecen insignificantes, pero nosotros en el día a día lo vemos a través de los extremos de temperatura o de precipitación, muchas lluvias o sequías muy persistentes en muchos días. Sí, podemos responder la pregunta mientras miramos estas imágenes. Dale, a ver, ahí te vamos a dar la palabra a Carlos, que está desde México. Ahí tiene activado el micrófono. Hola, Carlos. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, ¿qué tal? Correcto, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué le dirías a Donald Trump, el próximo presidente de la nación más poderosa de este mundo, que él cree que el cambio climático no existe y que es una creación de los chinos para boicotearlo? ¿Qué le dirías? Bueno, claramente el señor Trump tiene muchos científicos en su país muy capaces que le pueden explicar muy bien qué es el cambio climático, dado que son bastante responsables y trabajadores en el tema de cambio climático. Así que al señor Trump yo le puedo mostrar trabajos científicos que muestran a qué se debe este cambio climático, y le puedo decir que realmente lo que él dice es una excusa, simplemente, como ya sabemos, es simplemente una excusa. Bueno, gracias, Carlos. Seguimos adelante. Puedes apretar de nuevo el cuadradito de la manita para que se corra la manita, así cuando quieras volver a hacer una pregunta, lo sé y te lo activo nuevamente. Ahora sí, Matilde. Bueno, entonces, veamos un poco estas imágenes, que algunas son graciosas y otras no tanto. Decía, el cambio climático ya ha sucedido, ya viene sucediendo. El gráfico, el chiste que está arriba sobre el puesto de pesca del esquimal, entre 1980 tenía una gran extensión de hielo, en 2010 tiene que hacer equilibrio sobre un pequeño pedazo de hielo, como hacen los pobres osos polares, equilibrio sobre el poco hielo que les queda en el Ártico. ¿Por qué siempre se habla del Ártico, no? Porque el Ártico es un océano que tiene hielo flotando en él, o sea, no es un continente como el Antártico. La Antártida es un continente que tiene hielo sobre tierra apoyado, por lo tanto, el hielo se derrite mucho más rápido en el Ártico. De hecho, en la Antártida no se está derritiendo tanto hielo como en el Ártico, y se está derritiendo demasiado rápido, por lo tanto se afecta fuertemente el hábitat, en particular de los osos polares, como vemos ahí. Así que es un indicio muy claro del cambio que hemos venido sufriendo del cambio climático. Y lo que se ve abajo, bueno, es una pista de esquí con muy poco hielo y casi artificial la nieve que tienen ahí para poder esquiar en esa pista de esquí. Entonces, lo que uno ve en estas imágenes es el impacto, ¿no? Es el impacto final, el resultado del cambio climático. Otras imágenes que siempre tenemos que tener presente, porque si no le creemos a estas temperaturas, a estas series de temperaturas, podemos crear estas fotografías tomadas en un glaciar, es un glaciar andino, que lo que se muestra aquí, estas fotografías tomadas desde 1940 hasta el 2005, cómo se ha venido derritiendo este glaciar, claramente cómo ha reducido su área, que en la primera fotografía era de 0.22 kilómetros cuadrados, y en la última fotografía es apenas 0,01 kilómetros cuadrados. Vemos cómo se ha reducido su área. De nuevo, cuando vemos esto, lo que estamos viendo es la suma de varias cosas. Una de las cosas, y el principal factor, o uno de los factores, es el cambio climático. Aumentó la temperatura, y sabemos que ha aumentado la temperatura en todo el planeta, pero mucho más en algunas regiones que en otras, y que ha aumentado la temperatura muy fuertemente en las alturas y en las zonas tropicales, ¿no? Los glaciares tropicales son los que más se han visto afectados. Pero tengamos presente siempre que este es uno de los factores. Es uno de los factores, no es el único. Es como mencionaban antes. Si a esto le agregamos el mal uso del agua que proviene de los glaciares, por ejemplo, o no sé si mal uso, pero el excesivo uso, mejor dicho, ¿no? El excesivo uso, porque esos glaciares en el 1940 tendrían a lo mejor una población muy poca gente que vivía y que utilizaba el agua para riego o lo que sea,
y en 2005 esa agua proveniente del glaciar se utiliza mucho más. Entonces, hay un factor humano que se agrega al factor humano que genera el cambio climático, porque bueno, no lo mencioné, pero nosotros sabemos y está probado que la causa de este cambio climático es la acción del hombre emitiendo gases de efecto de invernadero. Estos gases de efecto de invernadero, el principal de todos, dióxido de carbono, proviene de la emisión de la combustión de petróleo. ¿Sí? Esto es lo que genera el cambio climático. Esto lo sabemos, lo podemos probar, sabemos que este cambio climático no sería de esta forma, no tendríamos esta temperatura si no hubiéramos aumentado la cantidad de gases de efecto invernadero que tenemos en la atmósfera. Los gases de efecto invernadero actúan como una protección para nosotros, para la vida en el planeta. Gracias a que están y que han estado desde hace algunos cuantos años, millones de años, es que la vida se ha generado en el planeta y el hombre puede vivir en el planeta. Pero cuando el hombre empieza con la era industrial a generar más gases de efecto invernadero, hace que esta cubierta sea mucho más densa, haya mucha más concentración de gases y entonces produzca más calentamiento. Eso sabemos que es la razón, no hay otra razón. Es la principal razón, digamos, es la razón del cambio antropogénico. Pero cuando hablamos del impacto final, tenemos que considerar varias cosas, como decíamos. El impacto de los eventos climáticos dependen, primero, de la naturaleza y severidad del evento. Quiero decir, si tengo una lluvia de 100 milímetros en 5 minutos, no es lo mismo que una lluvia de 100 milímetros en un mes. Un evento extremo de precipitación, cuanto más extremo es, el impacto va a ser mayor, claramente. Una ola de calor, cuanto más temperatura tenga, cuanto más días persista, el impacto va a ser mayor. Pero también el impacto final va a depender de cuán vulnerables estamos para recibir ese extremo de precipitación o ese extremo de temperatura, cuán vulnerables estamos, cuán preparados estamos para recibirlo y qué exponemos ante ese evento. ¿Qué quiere decir cuando digo qué exponemos? Quiero decir, si yo tengo una población, tengo una ciudad, muchos habitantes, y esa lluvia ocurre, esos 300 milímetros en un día, o como hemos recibido, como en muchos casos, pero en la ciudad de La Plata, en la Argentina, fue un caso lamentable, muy lamentable, 400 milímetros en un día y medio, y tengo mucha población, entonces el impacto va a ser mayor. Entonces el impacto, cuando hablamos del impacto, tenemos que sumar estos tres casos. El evento climático en sí, que cuanto más intenso es, por supuesto, el impacto va a ser mayor. Cuán vulnerables somos a que venga ese evento, si estamos preparados o no estamos preparados, y qué tenemos para exponer ese evento. Si esa misma tormenta ocurre en el medio del océano, no es lo mismo que ocurra sobre una ciudad, claramente. Entonces, cuando hablamos de impactos tenemos que tener presente estas tres cosas. ¿Continúo? Tenemos una pregunta. No, podemos continuar. No sé, por las dudas le voy a preguntar a tanto Darío como Carlos, tenían la manito levantada, no sé si es que les quedó de antes o si lo levantaron ahora. Voy a aprovechar, Darío, ¿la manito estaba de antes o tienen alguna pregunta nueva ahora? Ahora tengo una pregunta, no sé si me estás escuchando. Sí, sí. Ahí está. Perdón, Matilde, voy a volver un poquitito nada más para atrás, pero quiero solo, porque empecé a leer un libro, de esos libros que uno compra y después el paciente de haberlo comprado es muy catastrófico, pobre, muy apocalíptico, así que lo abandoné. Pero me quedó una duda, porque este autor dice que se han hecho demasiadas pruebas atómicas en las fosas de los océanos, que han abierto grietas en donde se está conectando la parte ardiente, puede ser el núcleo ardiente, o la parte que está en fuego, en llamas abajo, cerca del núcleo de la Tierra, con el agua de los océanos, y eso también está haciendo levantar la temperatura, pero me pareció muy tomado de los pelos, y ya que tengo una experta adelante, digo, si no es mucha molestia, aprovecho y, por favor, y confirmo o desmiento esto, digamos. O sea. Es tomado de los pelos, como vos decís, es bastante tomado de los pelos. Lo que pasa es que estamos hablando, hay que pensar en escalas también, ¿no?
Los ensayos nucleares han generado impacto local muy fuerte, seguro, a mortandad de peces, contaminación del océano, pero es muy local, muy pequeña escala, comparado con lo que estamos hablando. Si tenemos en mente lo que es el gran océano, el gran cambio climático, para generar ese cambio, es mucho más fuerte el impacto del hombre, claramente, el tema de los gases de efecto invernadero. Y esos ensayos nucleares hay que tomarlos con pinzas porque hay mucha política metida en el medio, ¿no? Entonces, así como me decían antes, Bush dice que esto es China porque lo inventó China, el cambio climático, que en realidad China no lo inventó, China recién empieza hace un ratito hablando del cambio climático. Hay mucha política en el medio, ¿no? Hay que entender que hay mucha política en el medio, hay mucha intención de generar disputas, y siempre va a generar mucho más revuelo alguien que diga estas cosas que alguien que vaya con la ciencia dura y pura, ¿no? A mostrar las cosas. Gracias. Bueno, gracias Darío. Ahí tenemos varias manitos más levantadas, así que vamos a aprovechar. Ahí, la verdad, aparece con un nombre BioRecover, pero no sé quién será ni de dónde, así que si de paso, ahí te activé el micrófono, si de paso nos puedes decir quién eres y desde dónde nos hablas, sería buenísimo. Hola, Bio, no sé quién está. Sí, ahí está. Hola, sí. Mira, mi nombre es Natalia Martínez, estoy con mi compañero, somos una empresa que se llama BioRecover, una empresa que está íntimamente relacionada con todas las cuestiones ambientales, digamos. Por eso nos pusimos, digamos, el nombre de la empresa, estamos los dos acá. O sea, te cuento por dónde venía el tema de la consulta. Ahí en la presentación se ve que dice los impactos de los eventos extremos. Quería saber si estaban considerados, digamos, eventos que son solamente provocados por la naturaleza o pueden ser provocados por el hombre, digamos, también directamente, como sea las cuestiones, digamos, de emisiones gaseosas que vengan por empresas o de algún problema que surja en la empresa que cause directamente un impacto fuerte en la naturaleza, como puede ser, no sé, un incendio, un derrame de petróleo, algo de ese estilo. Si estaba, digamos, contemplado en esta explicación como para ver, digamos, continuar con otra pregunta que me surgía, pero por ahí es como que estoy, para ver si estoy bien con este concepto. El concepto se generó a partir de los eventos climáticos extremos, pero claramente siempre un desastre, digamos, los que trabajan en desastres, ustedes sabrán, manejan este concepto también, ¿no? Un desastre siempre es una conjunción de varios factores. Acá lo que está resaltado solamente es que el impacto del evento climático extremo depende de estas tres cosas, pero cuando vos hablás del impacto de un incendio, bueno, el incendio no es un evento climático extremo, sino que ya sería el impacto de un evento climático extremo, porque, por ejemplo, los incendios, en Argentina estamos teniendo incendios lamentables, muy significativos, debido a una sequía, y a que estamos bastante vulnerables porque no estábamos preparados para ese incendio, y la exposición eran esos campos secos, digamos, claramente al incendio. O sea, en ese caso se puede adecuar la metodología, el concepto, la definición, se puede adecuar a otros eventos. Esto está pensado para eventos climáticos extremos. ¿Sí? Claro, está bien, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias, Natalia. Y tenemos una manito más levantada de Carlos, y bueno, lo escuchamos a Carlos y después seguimos avanzando. A ver. ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, bueno, sí. Yo sigo con lo mismo. El día viernes se va a hacer realidad la amenaza. Entonces yo quiero preguntarle a la expositora, ¿qué vamos a hacer? Porque a lo mejor vamos a salir con proyectitos. ¿Qué vamos a hacer frente a la amenaza de que Donald Trump salte las trancas, rompa las reglas de los convenios internacionales ya establecidos, Kioto, etcétera, etcétera,
de emisión de gases de efecto invernadero y él dé prioridad a las empresas energéticas, exploración de petróleo, etcétera. Entre los Estados Unidos y China son los mayores emisores de gases de efecto invernadero. Entonces, a mí me gustaría saber si tiene una idea de qué es lo que vamos a hacer frente a esta nueva realidad. Gracias. Lamentablemente, Estados Unidos, como vos decís, es uno, junto con China, ahora China le ha ganado en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que se ha hecho siempre, tratar de buscar la presión política internacional. Yo, la verdad que no conozco qué tiene el señor Donald Trump en su mente. A lo mejor todo lo que dijo que va a hacer no lo puede hacer, eso también se dice por aquí, ¿no? Como que hay otros mecanismos que lo van a regular un poquito. Y a nivel internacional, esto es un intercambio internacional de todos los países. Él lo que puede hacer es, en vez de cumplir con lo prometido de reducir las emisiones, emitir cada vez más, lamentablemente, ¿no? Por supuesto. Pero ¿qué es lo que se puede hacer? Yo creo que todo el mundo sabe y está en contra de eso, no todo el mundo, pero una buena parte del mundo, ¿no? Hay muchos países que no están en contra. Pero continuar con nuestra tarea, continuar nuestra tarea. Tanto los científicos como los negociadores, como los representantes de los países saben qué es lo que hay que hacer, lo tienen cada vez más claro, ya no hay dudas de esto. Así que, no sé, esperemos que no sea tan grave como pinta, sobre todo para ustedes que están tan cerca del país, de Estados Unidos. Bueno, gracias Carlos, y sí, concuerdo con lo que decía Matilde recién, y esto justamente me parece que no es por hacer publicidad a este mismo encuentro, pero me parece que dialogar al respecto y compartir conocimientos de la gente que más sabe y seguir compartiéndolo, y sobre todo en lo que vamos a seguir avanzando en la presentación en torno a cómo reajustar, adaptar o pensar los nuevos proyectos, los nuevos emprendimientos, los nuevos tipos de negocios, teniendo esta realidad como contexto. Me parece que es bueno también empezar por ahí. Si querés, Matilde, seguimos y te vuelvo a avisar cuando haya una manito levantada. Dale, continúa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sabemos para el futuro? ¿Por qué sabemos o por qué nosotros podemos hacer proyecciones a futuro? Porque como sabemos cuáles son las causas, qué es lo que ha causado este cambio climático, que es lo que estábamos hablando, la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, entonces trabajamos con estos conceptos y con estos conocimientos para poder proyectar hacia el futuro qué es lo que va a pasar con el clima. Y cuando hablamos del clima futuro, tenemos de nuevo la temperatura. Disculpe que está en inglés algunas transparencias, pero bueno, son más lindas y las dejé en inglés. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos en negro, aquí, la curva de la temperatura de lo que ya pasó, ¿no? Lo que ya sucedió hasta el 2005. Y hacia el futuro, dos posibilidades. ¿Cómo trabajamos nosotros? Trabajamos con suposiciones, con escenarios. Los escenarios son escenarios de concentraciones de gases de efecto invernadero. Quiere decir, los gases que venimos emitiendo llegan a una cantidad una concentración en el aire, en la atmósfera, en el globo, y de acuerdo a lo que hagamos, a qué industrias se desarrollen o para qué lado vamos, el mundo estoy hablando, ¿no? La cantidad total de gases puede ser diferente, la concentración de estos gases puede variar. Entonces se trabaja con ciertas suposiciones. Acá están puestas los dos extremos. Una suposición que es lo que se llama el escenario más optimista, podríamos decir, que es que las concentraciones, la temperatura va a aumentar, desde hoy, digamos, va a seguir aumentando, hasta un nivel 2030, 2040 en que se va a mantener estable hasta fin del siglo. O el escenario más pesimista, que es decir, bueno, sigamos emitiendo como estamos, las concentraciones, por lo tanto, van a aumentar significativamente, y vamos por este camino, entonces, hasta llegar al fin del siglo a este valor. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que al fin del siglo podemos tener 4 grados más que el presente, o 1 grado más que el presente. Entonces, el escenario azul, que es el escenario más optimista, es decir, bueno, vamos a tener cambios
en el clima, que genera impactos y cambios en todos los sectores, semejantes a los que ya tuvimos. Y el escenario más pesimista de todos está cuadruplicándolo. O sea, imagínense que los efectos pueden ser muy superiores. ¿Cuál es la diferencia entre el escenario azul y el escenario naranja? Y claramente, ¿qué es lo que vamos a hacer con las emisiones? Cada país tiene responsabilidades y sabemos que hay compromisos que se han firmado en París el año pasado, el otro año ya, 2015. Entonces, de esos compromisos globales es que vamos a poder seguir en una trayectoria o en otra trayectoria. Esto entonces es lo que se espera para la temperatura, pero por supuesto podemos seguir para todas las variables. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con un extremo de temperatura? ¿Cómo va a ser si cambia la temperatura en el escenario más pesimista? Bueno, la temperatura máxima, que hoy ocurre una vez cada 20 años, el valor de temperatura máxima del día más cálido del año, lo que ahora, una vez cada 20 años tenemos en cada lugar un valor distinto, pero en Buenos Aires llegamos a 38 grados. Bueno, ese valor hacia el futuro va a estar 3 grados más, o 4 grados más, o 7 grados más. O sea que si hoy el valor es 38, en el futuro puede tener, me perdí, 38, 45 grados, por ejemplo. Entonces ahí es donde se van a ver los cambios muy significativos. Y como ven, los valores siempre son más fuertes en los continentes que en los océanos, pero muy intensos en los continentes, en Europa, en zonas altamente pobladas. Entonces, de nuevo, el efecto se va a notar muy fuertemente en los extremos. Vamos a tener más frecuentemente días con extremos. ¿Qué pasa con la lluvia? Y acá dejé solo el ejemplo de Argentina para mostrarles un ejemplo muy contradictorio que tenemos en nuestro país. A futuro, nuestros modelos dan que vamos a tener aumentos, toda esta zona verde, es aumento de lluvia en toda esta zona y disminución de lluvia en esta región. Y entonces, ¿qué pasa? En esta zona es donde actualmente llueve, normalmente en nuestro país y en nuestra región, ¿no? Uruguay, sur de Brasil, Paraguay. Entonces, todos los modelos dan que va a llover cada vez más. Y en estas zonas, en particular en la zona central, es donde llueve menos. O sea, va a seguir disminuyendo la lluvia. Y va a disminuir un valor muy significativo. O sea que la falta de agua en estas zonas, que está todo en amarillo, va a ser muy significativa hacia el futuro. Y como esto lo podemos replicar en todo nuestro Latinoamérica. Va a haber regiones donde va a aumentar la lluvia y sobre todo van a aumentar los días extremos de lluvia, ¿no? Y regiones donde hoy por hoy tienen sequía y van a tener cada vez más sequías, como por ejemplo en México y varias regiones de Latinoamérica. Entonces, en todos lados va a aumentar la temperatura, pero en algunos lados va a aumentar la lluvia, y en otros lados con más temperatura, menos lluvia, con lo cual el riesgo de sequía puede ser más significativo. ¿Qué va a pasar con el nivel del mar? Si veníamos en el nivel del mar como principal factor, el aumento de temperatura, además hay que agregarle a esto que el océano tiene una gran capacidad de almacenar calor, o sea, se calienta y una vez que se calienta tarda en enfriarse, por lo tanto el aumento del nivel del mar va a continuar a lo largo de todo el siglo y va a continuar en los siglos venideros en cualquiera de los dos escenarios, con un aumento máximo a fin del siglo de 1 metro. ¿Por qué les digo esto? Para que lo tengan presente. 1 metro de nivel del mar global, de nuevo, global. O sea, es un promedio de todo el globo. Puede haber regiones donde aumente un poquito más, algunas regiones donde aumente un poquito menos, pero de nuevo este es el escenario más pesimista, y si no, estamos en medio metro. Entre medio metro y 1 metro más o menos van a ser los valores más probables de aumento de nivel del mar, que es un montón, porque es un montón con respecto a hoy prácticamente, no al pasado, con respecto a hoy. O sea que vemos que esto va a seguir y va a continuar dependiendo de lo que hagamos hacia el futuro. Entonces, con respecto a las preguntas que nos veníamos haciendo, ¿dónde estarían entonces los potenciales negocios? Y esto va a seguir cambiando. ¿Dónde va a cambiar? Y bueno, sabemos que a nivel global, a nivel general,
los impactos potenciales más significativos que se han, digamos, que han resaltado, los impactos potenciales de futuro van a ser en agua y alimentos, o sea, necesidades de agua potable, necesidades de alimentos, aumento de desplazamiento de poblaciones, poblaciones que se tienen que mudar porque aumentó el nivel del mar y sus localidades, sus islas se van a ver con poco territorio, digamos, o invadidas. Esto va a generar un aumento en la pobreza y, por supuesto, puede generar inundaciones costeras. Pero estos son, podríamos decir, generalidades que se han encontrado en muchas regiones del planeta y problemas bastante globales, ¿no? Porque el problema de alimentos está relacionado con que, bueno, le va a faltar alimentos a ciertas zonas, pero los productores de alimentos tenemos que pensar cómo vamos a producir más alimentos para más población y afectada por el cambio climático. Aumento de desplazamiento de poblaciones. Y bueno, ¿a dónde van a ir esos pobladores? Hoy en día hay grandes discusiones de gente que tiene que desplazarse de sus poblaciones por otros problemas, por problemas de guerra, pero ya se han tenido que desplazar por problemas climáticos en muchos casos. El aumento de la pobreza es un problema que nos tendría que afectar a todo el planeta, y inundaciones costeras, por supuesto, a los que viven en las costas. Pero estos son impactos potenciales. Si ya los podemos cuantificar, por ejemplo, podemos ir hasta el detalle de qué impactos puede haber en el rendimiento de los cultivos. Este es uno de los tantos casos que se han estudiado. Les quería traer este ejemplo muy puntual, porque este ejemplo lo que dice es, a ver, ¿qué porcentaje de rendimiento va a cambiar en todo el globo? ¿Qué regiones del mundo van a verse afectadas por cambios en el rendimiento? Entonces, ¿qué vemos? En las próximas décadas, hasta el 2029, vemos que en celeste está un aumento del rendimiento. O sea, va a haber, la mitad del planeta va a tener un aumento del rendimiento de sus cultivos. Y la otra mitad, una disminución del rendimiento de los cultivos. O sea que con un pequeño aumento de temperatura, en muchos lugares se van a ver beneficiados, aunque muchos otros se van a ver perjudicados, va a disminuir el rendimiento y va a disminuir poco porcentaje, porque este clarito lo que me dice, bueno, va a disminuir entre un 5% en algunos lugares y va a aumentar entre un 10%, en algunos casos 25%. ¿Qué pasa cuando nos vamos moviendo a lo largo del siglo? Para el 2030 ya son muchas más las regiones donde el rendimiento se va a ver disminuido, 2050, 2070, a fin del siglo claramente el panorama va a ser muy diferente. Entonces, con las condiciones que tenemos hoy en día de cultivo, con el conocimiento, la tecnología, los productos que tenemos hoy en día, dado el cambio climático, hacia el fin del siglo va a haber un 80% de las zonas de producción de alimentos que se van a ver muy perjudicados en su rendimiento, ¿sí? El rendimiento de los cultivos. Entonces, claramente, este es un sector, el sector agrícola, y la parte solamente de rendimientos de cultivos debido al cambio climático. Por supuesto que esto es una imagen que tenemos que tener clara, es el conocimiento que se tiene hoy en día sobre qué puede pasar con los cultivos a futuro. Entonces, ¿qué podemos hacer? El cambio climático está, sabemos bastante sobre qué va a pasar en el futuro, hay dos medidas que tenemos que tomar. Adaptarnos al nuevo clima ya y mitigar el cambio climático. Cuando nosotros hablamos de mitigación, hablamos de mitigar el cambio climático, o sea, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esa es la mitigación que hay que hacer, reducir la cantidad de concentración, de una forma u otra, de muchas formas que se sabe, pero hay que reducir esa cantidad de gases. Y cuando hablamos de adaptarnos, hablamos de, dado que el clima de hoy no es el mismo que yo tenía hace 40 años, y el clima dentro de 20 años no va a ser el mismo, tengo que buscar formas de adaptarme a ese nuevo clima para que el impacto no sea negativo, ¿no? Claramente. Cuando hablamos de adaptación, esta imagen es de Holanda, no me salía la palabra, es de Holanda. Holanda es Países Bajos,
Países Bajos que están expuestos al Mar del Norte. El Mar del Norte, como todos los océanos del mundo, ha aumentado su nivel. ¿Qué hizo Holanda? Para evitar las inundaciones del Mar del Norte, construir esta mega compuerta que se cierra y se abre cuando hay tormentas. Ay, no me ven las flechas, le marcaba flechas, ahí me ven, ¿no? Esta mega compuerta se cierra cuando hay tormenta en el Mar del Norte, por ejemplo, para evitar que se inunde la ciudad aguas abajo. Esto es un manejo del riesgo, esto es una adaptación al nuevo clima y a las nuevas situaciones que ellos se han visto, ¿no? Se han visto en un clima diferente del que tienen. Eso es planificación, claramente. Claramente uno tiene que adaptarse para reducir el impacto, ¿no? Si estoy viviendo en estas condiciones, en estas hermosas cabañas, y el clima y el océano va a subir, por lo pronto tengo que subir el nivel de estas cabañas para que no se me inunden, pero esto es adaptarse a las situaciones en las que estamos viviendo, conociendo qué es lo que va a pasar hacia el futuro. Y cuando hablamos de mitigación, claramente lo que hay que hacer es trabajar sobre la energía. Primero, usar la energía más eficiente. Usar energía baja en carbono y sin carbono. Mejorar los sumideros de carbono, o sea, mejorar la forma de absorber este exceso de gases de efecto invernadero. Y todo esto va a implicar cambios en el estilo de vida y comportamiento. Entonces ahí es donde hay que buscar cuáles son las posibles oportunidades. ¿Qué oportunidades podemos tener hacia el futuro para trabajar en estos temas? Uso de energía más eficiente, el ejemplo claro es cuando se habla de usar el aire acondicionado a 24 grados, cuando se reemplaza las bombitas de luz que se usaban antes por las que se llaman bajo consumo, o sea, la energía que tenemos usarla en forma más eficiente. Y incluir energía baja en carbono y sin carbono, bueno, esto se ha avanzado muchísimo. Se habla de esto hace muchos años, pero hoy en día la energía solar está al alcance de mucha más gente de la que había antes, la tecnología avanzó, hubo muchos emprendimientos para tratar de mejorar la producción de energía baja en carbono o sin carbono. Mejorar sumideros, lo que hay que hacer es no deforestar, reducir la deforestación, mejorar gestión forestal, plantar nuevos bosques, trabajar con la bioenergía capturando y almacenando carbono. Hay muchas tecnologías que se han desarrollado en esto, hay muchas áreas que se pueden todavía desarrollar en esto, porque esto es un área a la que hay que prestarle mucha atención. Y que todo esto va a generar cambios en el estilo de vida y comportamiento, lo tenemos que tener presente, porque tenemos que entender que lo que hacíamos hace unos años de cada uno usar su coche, eso tiene que cambiar, que los medios de transporte individuales tienen que reemplazarse por otros medios de transporte. Hay que tratar de buscar estos cambios y dónde podemos encontrar oportunidades justamente en estos cambios que necesitamos hacer. Porque, sí. Discúlpame, Matilde, te interrumpo, Vale. Si puede ser ahora, tenemos varias preguntas y también teníamos una de las preguntas que Cristian Cejas había mandado con anterioridad, que también me parece que venía un poco al caso. Le voy a dar primero la palabra a Natalia y su compañero, que tenía la manito levantada hace un rato. Ahora sí, los escuchamos. ¿Hola? Sí, se escucha. Sí, mi pregunta venía por el lado de la correlación existente entre las emisiones de gases de efecto invernadero, el aumento de la temperatura y las lluvias. ¿Existía alguna fórmula o cómo era calculada la misma? Si se puede explicar simplemente, sí, de manera sencilla. Bueno, sencillo no es, pero nosotros con lo que trabajamos, cómo nosotros trabajamos para estudiar el clima, con modelos climáticos, el modelo físico, matemático, en una computadora, son modelos climáticos se llaman. Este modelo climático reproduce el clima, a ver, ¿cómo lo puedo explicar sencillamente? Tenemos un montón de conjuntos de ecuaciones que reproduce el clima.
Este conjunto de ecuaciones incluye la temperatura, la lluvia, la humedad y los gases de efecto invernadero. Entonces nosotros metemos en este modelo todas esas variables y jugamos, digamos, con esas variables para reproducir el clima, con una cantidad de gases de efecto invernadero reales, ficticios, futuros, y con eso el resultado que nos da el modelo es los cambios que te estoy mencionando, ¿no? Ahora, ¿por qué hay más temperatura? El por qué, físicamente, porque los gases de efecto invernadero atrapan la energía que proviene de la Tierra. ¿Se entiende o repito? La energía de todo el sistema proviene del Sol. El Sol nos da su energía al planeta Tierra. El planeta Tierra se calienta y la radiación que emite el planeta Tierra es la que atrapa los gases de efecto invernadero. Y esa es la que permite la vida en la Tierra, ¿sí? Si yo tengo una capa más fuerte, más densa, porque tengo más gases de efecto invernadero, atrapo más, aumenta la temperatura. Esa facilita. Sí, Con sí. la precipitación, lo que pasa es que hay una relación entre la temperatura y la precipitación a través de la energía acumulada, que a más temperatura hay más energía para producir precipitación. Sí. No es sencillo. Sencillo no es, no te puedo dar una fórmula. Es bastante más complejo. Pero a nivel global lo que tenemos que tener presente es que todo el sistema tiene la misma cantidad de agua. Siempre, está cerrado el sistema. Esa agua puede estar en forma de lluvia en un lugar, en forma de hielo en otro lugar, o en el océano, ¿sí? Por eso hay más lluvia en un lado, menos lluvia en otros, pero la cantidad total de agua, no sé si eso te ayuda. No es inmediato, no hay una fórmula, es bastante más complejo, ¿no? No, me imagino, está bien. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, gracias. Tenemos un montón de manitos levantadas, pero también tenemos que seguir avanzando en la presentación, así que le voy a dar la palabra a algunos y los demás que se recuerden bien las preguntas, o para hacerlas al final si queda tiempo, o para después escribirle a Matilde. A ver, Diogo tenía la manito levantada desde Portugal. Diogo, ¿cómo estás? Te escuchamos. Buenas noches. Hola, buenas noches, Mariana. No sé si me escuchan bien. Sí, 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 sí. sí. sí, vale. Hola, Mariana, hola, Matilde, hola a todos. Perdonen mi castellano, que está lejos de la perfección. Pero, bueno, para alguien que no es un experto en el tema, esto tiene una parte casi asustadora. Pero por otro lado, para quien como yo, que trabajo con empresas, trabajo en una asociación empresarial, todo el tema que Matilde ha colocado de la mitigación se puede ver de un paradigma diferente. O sea, claro que puede ser más barato producir sin preocupaciones ambientales y de sostenibilidad, pero en mercados maduros, como son los mercados del norte de Europa, por ejemplo, mercados también con poder de compra muy más elevado, hoy en día este tema ya hace parte de las preocupaciones del consumidor y ya es posible a las empresas ser sostenibles y rentables en simultáneo. Creo que es importante que se pase este mensaje de que no tiene que ser una cosa que haga daño a la rentabilidad de las empresas, porque las empresas tienen que ser rentables, pero es posible al mismo tiempo, sobre todo en estos mercados más maduros y con mayor poder de compra, estar en el mercado y tener una propuesta de valor, presentar una propuesta de valor que pasa por presentar la empresa como una empresa con preocupaciones ambientales fuertes. Al mismo tiempo es posible también reducir costes. O sea, yo acompaño aquí una empresa que está haciendo una apuesta fuerte en reducir el gasto de agua para producir vino, que ya bajó de 4 litros para 1 litro de vino, 4 litros de agua para 1 litro de vino, para casi 1 litro de agua para 1 litro de vino. Y eso significa una gran propuesta, por ejemplo, en toda la parte eléctrica, no solamente de agua, pero también la electricidad que gastaba para hacer, para regar a la vina. Sí. Y Matilde, lo que te preguntaba es que si crees
que este mensaje ya está suficientemente pasada a la gente. Si no piensas que aún hay mucho trabajo para hacer en este tema de demostrar que se puede ser sostenible y al mismo tiempo rentable, y cómo se puede hacer. Sí, yo creo que el ejemplo claramente de Europa del Norte es el ejemplo ideal a seguir, ¿no? Porque Europa del Norte, bueno, los países Suecia, Noruega, bueno, todos esos países claramente esto lo tienen ya resuelto, y nosotros, quiero decir, Latinoamérica al sur por lo menos está bastante lejos de entender esto. Yo creo que está bastante lejos. Nosotros, yo creo que el principal problema es que generalmente se busca la rentabilidad a corto plazo. Entonces no piensan que esto puede ser una oportunidad, no lo ven como una oportunidad, creo yo, en la mayoría de los casos. Me parece que el mensaje todavía hay que transmitirlo, sí, y mostrar esos ejemplos, yo creo que son importantes. También tiene mucho que ver con, creo yo, con políticas nacionales que fomenten este tipo de cosas, ¿no? En general. Bueno, gracias, Diogo. Cristian también tenía el manito levantada y es justamente la pregunta que yo iba a leer. No sé si va a ser la misma o otra, pero ahí le doy la palabra por las dudas. Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, sí. Perfecto. Sí, similar. Bueno, yo soy de Argentina, pero actualmente estoy en Colombia, lo estoy siguiendo desde Colombia, porque mi emprendimiento tiene que ver con turismo responsable y obviamente lo que hacemos nosotros es, por un lado, calcular la huella de carbono del turista, como educándolo, para que lo pueda reducir, con la otra pata que es capacitar al empresario turístico a mitigar y compensar su huella de carbono desde los emprendimientos. Más que nada, similar a lo que decía Diogo, en el hecho de la consulta tiene que ver con la forma de si hay algún sistema de financiamiento o de recompensa hacia el sector empresario para estas buenas prácticas que tengan que ver con la mitigación o la adaptación o compensación, y si también lo hay para los gobiernos, ya sean destinos turísticos o para las personas. Más que nada tiene que ver con la referencia a, bueno, a esto de si hay algún sistema, si hay programas que recompensen o que puedan incentivar desde al sector privado como al sector público y a las personas a, bueno, a adoptar estas medidas de mitigación y adaptación. Yo creo que eso a nivel nacional depende fuertemente de las políticas nacionales, o sea, eso es medio difícil de resolver a nivel internacional. A nivel internacional, bueno, el Banco de Intercambio, el BIR, siempre tiene esos planes, esas propuestas, ¿no? Internacionales para fomentar lo que vos estás diciendo. Y desde la Organización Mundial, la Organización Meteorológica Mundial o de las Naciones Unidas, hay a veces ciertos programas que fomentan esto. Cuando uno va a las organizaciones internacionales como la Organización Meteorológica Mundial, que es la que creó el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, ahora se creó una oficina entre la Organización Mundial de la Salud y la Organización Meteorológica Mundial para fomentar, digamos, estudios, alertas para el cambio climático y salud. Hay ciertos programas internacionales y supongo que con la Organización Mundial del Turismo también, porque están todas estas organizaciones internacionales relacionadas entre sí. Así que yo creo que habría que buscar por ese lado, no es que yo lo tenga presente actualmente, ¿no? Pero sí creo que hay programas, todas en Ginebra, ¿no? Organizaciones mundiales, que están juntándose, porque el tema de cambio climático es transversal a todas ellas. Entonces se está metiendo en todos los temas, ¿no? No solo, como te decía, en salud, pero en turismo, en comercio. El tema del cambio climático es transversal, o sea que claramente tiene que haber programas por ese lado. Por ese lado hay, seguramente. Yo he visto alguno cada tanto, alguna propuesta. Yo creo que habría que buscar por ese lado. Bárbaro, gracias. No, gracias a vos.
Bueno, si te parece, escuchamos una pregunta más. También Alex tenía la manita levantada por primera vez. Y para el final, si queda tiempo, vamos a poder hacer las demás. Y si no, bueno, seguimos en contacto vía mail o por el grupo de Facebook, también puede ser. Alex, si no me equivoco, estás desde Panamá. Te escuchamos. Sí, buenas noches a todos, aquí de Panamá. Yo quiero hacer una consulta porque pareciera que el tema del cambio climático pareciera fuera algo sectorizado, porque bien aquí en Panamá el clima es el mismo, la temperatura es la misma, siempre se mantiene entre 27 hasta 32 lo máximo, lo que cambia las temporadas de lluvia, pero solamente se han corrido, pero el tiempo de lluvia es la misma. Hace como un año atrás yo estaba viendo un programa de la Deutsche Welle de unos científicos que estaban en los polos y ellos les llamaba la atención el tema del cambio climático porque para ellos incluso la temperatura había bajado, de que no entendían, y eso la Deutsche Welle de Alemania, o sea, no es un detalle aislado, ¿no? Los científicos. Entonces, yo no sé usted qué piensa al respecto, porque no, yo soy de la idea de que el cambio climático no es por muchas causas naturales, me pareciera que fuera algo artificial, bajo mi punto de vista, bueno, lo que yo he investigado. Y yo no sé también si ha escuchado usted al respecto sobre el HAARP que está en Alaska, este sistema de antenas instalado por los militares de Estados Unidos. No sé si usted ha investigado algo al respecto. A ver, son varias preguntas en una sola. Cuando hablamos de temperatura media global, es el promedio de temperatura de todo el globo, lo que ha aumentado significativamente y lo que va a aumentar. Localmente puede haber algunos spots, algunos lugares donde haya disminuido, porque lo que ha generado este cambio climático es aumento de temperatura y cambios en la circulación. ¿Qué quiero decir? El viento que antes venía siempre del sur, a veces se transforma en sudoeste en algún lugar, o norte o noroeste, y entonces eso puede generar un poco de enfriamiento. Pero es un poco de enfriamiento. Se ha calentado todo el planeta, eso no hay dudas. Se ha calentado más en unos lugares que en otros lugares. Lo que vos me decías de Panamá, bueno, este cambio en la temporada de lluvia es un cambio climático, sí está comprobado. Hay zonas que ha cambiado más y zonas que ha cambiado menos, obviamente. Pero sí es un cambio seguramente, en particular en Panamá. Y cuando hablabas de causas artificiales o naturales, bueno, la acción del hombre es una causa artificial, claramente. Si fuera por causas naturales, tendríamos que tener una temperatura mucho más baja de la que tenemos. Mucho más baja, siempre estoy hablando de valores 0.6 más bajo que la media que les mostré en el comienzo de todo, ¿no? O sea que sí es artificial. Las causas son artificiales porque es la acción del hombre la que introdujo artificialmente más gases de efecto invernadero. No sé si es eso. Y lo que me estamos hablando. Y lo de las bases americanas, sí vi el artículo. Lo que está pasando es que se está derritiendo el Ártico, ¿no? El Ártico. Se está derritiendo no el Ártico. Se está derritiendo el hielo que está en la zona del Ártico y en Groenlandia, que es el continente, digamos, que hay en el Polo Norte, la parte más continental que hay en el Polo Norte, que se está derritiendo muy significativamente. Y están apareciendo cosas que antes estaban bajo el hielo y ahora están a la luz. No sé si respondí tus preguntas. Bueno, a ver. Ahí tiene el micrófono activado, Alex. ¿Se escucha? Sí, sí. Era simplemente para saber. Ok. Bueno, bárbaro. Si te parece, Matilde, seguimos adelante porque si no, no vamos a llegar a mostrar... Dale. Sí, dale. Sigo. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Claramente tenemos que contar y saber que hay mucha información, hay mucho conocimiento del clima y de lo que va a pasar en el clima hacia el futuro. Y cuando digo mucho conocimiento, digo que, bueno, el IPCC, yo lo mencioné medio al pasar, es un panel de las Naciones Unidas que se creó hace más de 20 años, que ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 2007 por su tarea sobre, su tarea sobre el cambio climático. O sea, hace muchos años que se trabaja en esto, y entonces hay que usar la información, ¿no? Y cuando digo información, hay mucha información disponible. Por supuesto hay mucha información global. Para buscar información local hay que hacer un trabajo particular, algunos países lo hacen por su cuenta, algunas regiones lo hacen por su cuenta, para saber exactamente en qué lugar, en qué momento va a aparecer la nieve en una zona de nieve. ¿Sabemos que va a haber menos nieve en todos lados? Sí. ¿Sabemos que va a empezar más tarde la temporada? Sí. Para fijar esos
parámetros, bueno, hay que estudiar un poquito más en cada región a veces, y lo que sí se sabe es que este esquiador que ahora está esquiando en esta zona, dentro de 30 años va a tener que modificar su pista, porque ahí no va a poder encontrar quizás la nieve que tiene ahora. Entonces, ¿vamos hacia un planeta más caliente? Sí. ¿Vamos hacia ciudades que van a tener que hacer algo porque va a hacer mucho calor y entonces esto no sé si se distingue, son como unos chorros de agua que hay en las ciudades? Pero claramente tenemos que tener cuidado con algunas publicidades que se dan a conocer. Por ejemplo, esta es una publicidad de la península de Florida que dice, visite Florida cuando puedas, porque este mapita que está marcado acá, lo que dice es cómo va a estar la península de Florida cuando suba el nivel del mar 6 metros. Recuerden que yo les dije las proyecciones, la más pesimista de todas, a fin del siglo da 1 metro. O sea que cuando uno quiere buscar este escándalo y quiere buscar sensacionalismo, va a encontrar este tipo de gráficos en todos lados. Es una publicidad engañosa, por supuesto, porque 6 metros no lo vamos a ver ninguno de nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, pero claramente lo que buscan es incorporan el concepto de cambio climático, o sea, el clima va a cambiar. Miami y todas esas ciudades hermosas que están en la península de Florida, en unos años no van a ser las mismas que ahora, aprovechelas, digamos, eso es lo que quiero decir, pero es un poquito exagerado, ¿no? Siempre se busca la exageración. Entonces, si estamos en un lugar donde vamos a tener más lluvia, vamos a tener menos días de playa, entonces hay que buscar actividades nuevas, porque si no la gente, va a haber cada vez más gente que vaya a las playas, y cada vez va a haber más gente en las playas, pero puede haber lugares donde haya menos lluvia. Entonces, qué lindo, va a haber más días de sol. Pero si hay menos lluvia, hay más días de sol y va a haber más gente, hay más requerimiento de agua. Entonces hay que pensar en cómo vamos a abastecer de agua potable, por ejemplo, a toda esa gente que va a ir a esas playas que va a tener más días de sol. Entonces, hay que usar la información para planificar. Hay que saber que hay información. Hay que saber que esa información la podemos usar para buscar nuevos lugares, nuevos atractivos turísticos, nuevas actividades dentro de la misma región, saber que si estamos explotando las vistas de ballenas, las ballenas, no solo por el cambio climático, sino por la acción del hombre en otros aspectos, pueden cambiar sus hábitos, buscar nuevos lugares, tratar de estudiar todos los aspectos relacionados a el cambio climático, asumiendo que este es un tema que ya se conoce, que sabemos lo que va a pasar y que cada vez sabemos un poquito más. Entonces tenemos que tener presente, creo yo, estos 3 mensajes claves. Que la influencia humana en el sistema climático es clara, o sea, no hay dudas que es el hombre el que ha influido en que el clima haya cambiado. Que cuanto más irrumpimos en nuestro clima, más nos arriesgamos a impactos graves, generalizados e irreversibles. Quiere decir, cuanto más emitimos estos gases de efecto invernadero sin importarnos, irrumpimos en nuestro clima. Y cuanto más hacemos esto sin medir lo que estamos haciendo, nos arriesgamos a que los impactos sean cada vez más graves, más generalizados, o sea, que abarquen regiones más grandes y que en muchos casos estos impactos sean irreversibles. No en todos los casos, no hay que pensar que nos vamos a ahogar, que nos vamos a morir, que se va a destruir la Tierra, para nada. Pero en algunos casos pueden ser irreversibles, como el blanqueamiento de los corales. En la zona de corales, claramente, ese impacto en muchos casos es irreversible, se genera un cambio muy significativo en las costas, en la fauna de esas regiones, eso lo saben muy bien todos los países tropicales. Pero tenemos los medios para limitar el cambio climático, tenemos los medios para construir un futuro sostenible y tenemos los medios para construir un futuro próspero. Hay que buscarle la forma de construir este futuro sostenible, como hablábamos hace un rato. Entonces, hay muchos casos de éxito, solamente les traje uno. Producción de alimentos, que es un área muy preocupante. El riesgo más importante que pueden tener son las sequías. Las sequías disminuyen el rendimiento de los cultivos.
¿Qué hicieron hace muchos años las empresas de semillas? Fue generar, construir semillas resistentes a las sequías. Entonces, esto les implicó a las grandes multinacionales que hacen las semillas y que producen las semillas, ampliar su panorama y poder producir estos productos específicos para zonas con riesgo de sequías, ¿no? Y lo mismo al revés, las zonas con más riesgo de inundación, cambiar cultivos y cambiar el tipo de cultivos, por ejemplo. Y cuando vamos a las ciudades, ¿cuál es el principal problema que tienen las ciudades? El consumo de energía. Digamos, atacar uno de los problemas, que es el principal, que sería el consumo de energía. Y para eso se han creado viviendas ecológicas que ahorran energía. Hablábamos de un consumo eficiente de la energía. Para eso se generaron nuevos materiales, se crearon nuevos materiales y se buscó la eficiencia energética. Se trabajó en muchos lados con el reciclado de residuos. El reciclado de residuos tiene un impacto, no solamente en el medio ambiente, como todos tenemos presente, sino en el cambio climático, porque se ahorra mucha energía en la producción de nuevos elementos que se pueden utilizar a través del reciclado. Y como decíamos, la producción de energías renovables que estén al alcance de todos, que la gente que vive en las ciudades también pueda acceder a energías renovables sencillas. Esto tiene que estar de nuevo enmarcado en una ley nacional, regional, provincial o municipal que fomente el uso de energías renovables y que me dé beneficios para, si yo pongo energías renovables en mi casa, tener algún otro tipo de beneficio. Hablábamos de los países del norte. Claramente en los países del norte hay ya edificios completos que generan su propia energía y además exportan energía a la red global. Entonces hay casos, no se mueve esto, ahí está. Entonces el cambio climático va a afectar al turismo, pero el turismo afecta al cambio climático. La huella de carbono que generamos cuando nos tomamos un avión es bastante grande, como hablábamos antes, como hablaban recién. El tema de contabilizar la huella de carbono para proponer remediación, digamos, con esa gran huella de carbono que generamos al ir a estos lugares tan hermosos, pero que tenemos entonces que tener presente que el clima se está transformando, que las ciudades tienen que ser distintas, que hay que planificar ciudades nuevas, porque la tendencia mundial es que la gente vaya a vivir a las ciudades, que vamos a tener más población y que hoy por hoy esto no está solucionado, digamos, cada vez vamos a tener más población. Si pensamos en China, ahora China, por ejemplo, revirtió el tema de que solo pueden tener un hijo, ahora pueden tener más de un hijo, los chinos, y son muchos los chinos, así que claramente eso va a ser muy importante. La energía solar es un tema que hace muchos años se está estudiando y ha avanzado muchísimo, o sea, poner energía solar es una forma de remediar. Como hablábamos, en zonas turísticas de evitar el uso del automóvil para traslados entre la pista de esquí y las cabañas donde estamos viviendo o todas las actividades. Fomentar que se utilicen medios colectivos alternativos, bicicletas, trenes. Y hay un área de la que no hablamos mucho, que es el área de la comida. Proponer menúes de bajo consumo de carbono, o sea, consumir productos locales, productos que no tengan una huella de carbono tan fuerte. Proponer, estos son libros que, digamos, hay chefs que se han dedicado a estudiar qué menúes se pueden proponer con la comida que tenemos o con los materiales y las posibilidades que tenemos en cada lugar. Esto se puede desarrollar claramente en cada uno de las ciudades. O sea, hay muchas áreas en las que podemos trabajar. Entonces, estuvimos viendo qué es el cambio climático, qué relación tiene con los negocios. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa? ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué es lo que nos debe preocupar? Que hay información, hay mucha información y que hay muchas oportunidades y grandes oportunidades para desarrollar negocios.
Entonces, en el medio de esto tiene que haber un conjunto de interlocutores que sepan traducir esta información, que puedan interactuar con los emprendedores y que puedan ayudar entre los emprendedores y los que tienen la información a entender por dónde podría venir las nuevas oportunidades, porque si no, me parece que se van a desvanecer, ¿no?, estas oportunidades. Así que sobre cambio climático les dejo esta reflexión, que está en inglés, pero está muy linda. Si este es el puente que hay que cruzar, el 97% de los expertos dice que este puente se va a caer. El 3% dice no se preocupen, como Donald Trump. ¿Ustedes seguirían manejando? Entonces, claramente creo que estamos todos de acuerdo que el cambio climático es real, es producido por el hombre y bueno, esto nos puede generar muchas oportunidades. Eso es lo que les quería decir por ahora. Y sobre todo nos tiene que dejar mucho para pensar, me parece, para pensar y discutir y reflexionar antes de cerrar y de dejar espacio para las preguntas que hayan quedado, que pueden ir levantando la manito o ir pensando alguna última pregunta. Yo les quiero avisar que en este momento les acabo de dejar en el chat de Webex, si no me equivoco, sí, les acabo de dejar en el chat de Webex el link de una encuesta que hacemos siempre al finalizar las conferencias. Además acaba de ser también enviada a sus correos electrónicos, para que por favor la respondan ahora. Al finalizar la conferencia tiene que ser, porque se cierra después, les va a tomar solamente 2 minutitos, es una encuesta muy corta y a nosotros nos sirve para conocer su opinión sobre esta conferencia, sobre las actividades en general y cuáles son sus intereses o necesidades para el momento de organizar próximos encuentros, próximas conferencias. Así que les pido por favor que antes de cerrar todo, irse a descansar, algunos que están ya bastante tarde en Portugal o otros que todavía tienen que volver a sus casas, se tomen ese minutito para responderla. Ahora sí, ya les dejé ahí la encuesta, le pueden ir abriendo y dejarla abierta, y le voy a dar la palabra, si te parece, Matilde, a las preguntas que habían quedado. Claro. Ahí está Alex, tenías la manito levantada, no sé si te había quedado de antes o lo levantaste de nuevo. No, gracias. No. ¿Era de antes entonces? ¿O es de ahora? No, solamente era eso. No, para no extenderme mucho lo voy a dejar a otras personas, pues no hay problema. Gracias. Ok, gracias Alex. Darío y compañía, allí también tenían la manito levantada hace rato, ahí está, tienen la palabra. Bueno, a ver, voy a tratar de acomodarlo muy brevemente. 2 cositas, contarles una cosa y hacerles una invitación. Nosotros somos expertos los 3 en creación de hogares ecológicos. Nosotros estamos conectados en una red de emprendedores que nos dedicamos a trabajar el tema del cambio climático, impactarlo. Estamos trabajando a nivel Latinoamérica por ahora, haciendo que la gente cambie hábitos en la casa. Una de las cosas que más hacemos es que cambie el consumo de los productos que está consumiendo hoy día por algunos que no tengan fosfato, que no entropicen el agua, es decir, que no la inutilicen al agua. Entonces, contarles eso, a eso nos dedicamos mayormente, a proveer hogares y a enseñarles. Hacemos clínicas ambientales, en donde haciendo jugar un poco a la gente, la hacemos tomar conciencia. Estamos respaldados por una organización estadounidense muy grande, con certificaciones de la EPA, con premios de las Naciones Unidas, con mucho peso, digamos, en este tema. Y nada, y va la invitación, los que nos quieran contactar, aunque sea a mí, está Facundo acá, está María Teresa, pero si se acuerdan Darío Perdigro, me pueden buscar en el Facebook, contactarnos, porque creemos que todo lo que ha dicho Matilde es crucial, es clave, es de ya, hay que reaccionar ya, pero también agregar que desde los hogares podemos hacer una infinidad de cosas que no estamos haciendo, porque a veces nos quedamos esperando que el gobierno solucione, que las empresas cambien, que el vecino haga algo o deje de hacer algo. Entonces está la invitación de parte nuestra, con todo cariño, a que se acerquen, conozcan un poco. Nosotros estamos haciendo eso. Creemos que desde los hogares genera una cantidad de contaminación tremenda, se consume agua de una manera
tremenda, sin ningún tipo de reparo. No solo la energía, hay que hacer una cantidad de cambio de hábitos, así que bueno, nosotros trabajamos en eso, nos ponemos a disposición para quien tenga curiosidad y poder darle más info. Eso nomás. Gracias. Bueno, gracias Darío. Bueno, ahí estoy viendo los saludos de agradecimiento y de contactos en el chat. Aprovecho ya que se están pasando los contactos a quienes no conocen el grupo en Facebook del Global Entrepreneurship Development Project. Ahora se los voy a dejar también el link en el chat, o me lo pueden pedir después por mail, para que se unan y hagan estar en contacto y pueden compartir proyectos, ideas, y van a encontrar también la grabación de la charla. Y a los que han estado presentes hoy también les voy a enviar, como me preguntaban Diogo y Gustavo, les voy a enviar la presentación que utilizó Matilde, al igual que la grabación. No sé si alguien más tiene alguna última pregunta o algún último comentario antes de cerrar. No veo ninguna manito, así que bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado, por haber estado presentes. Un poco tarde, pero un muy buen comienzo de año para todos. Muchísimas gracias Matilde, la verdad que ha sido espectacular tenerte con nosotros y escucharte y bueno, y conocer un poco más sobre esto, que muchas veces uno de los errores está en desconocer justamente. Bueno, muchas gracias a ustedes, a todos, y por todos los aportes que hicieron para la charla. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, y cualquier consulta me piden el grupo en Facebook, me piden la grabación o lo que fuera, estamos en contacto y seguramente nos encontraremos en la próxima conferencia. Saludos y hasta la próxima. Chao, gracias.